ustedes. Quien les habla es Sebastián Ramírez Naranjo, ingeniero civil de la constructora Gran Colonia Grandes Proyectos SAS, compañía que en este momento se encuentra en el desarrollo de la consultoría dentro del mantenimiento de propiedad horizontal que va a llevar la copropiedad. Les cuento que Gran Colonia hace parte de consultores e interventores privados de SICA. Gran Colonia no solo se dedica a estas dos disciplinas o a estas dos áreas dentro del sector, también es auditora, también es constructora, desarrolla la parte de licenciamientos, partes arquitectónicas, diseños, paisajismos, urbanismos, construcción en general y bueno, se desarrollan ciertas áreas de la disciplina en totalidad. Antes de comenzar a darles la explicación de lo que es una consultoría, quiero explicarles cuáles son los tres procesos que se deben llevar dentro de un buen ejercicio de mantenimiento en propiedad horizontal. La primera parte hace parte, valga la redundancia, de la consultoría. ¿Qué hace la consultoría? La consultoría va a armar unos pliegos de condiciones o unos términos de referencia donde se van a pactar todas las partes exigidas para que el contratista o la empresa que venga a desarrollarnos el mantenimiento esté calificada para esto. Dentro de los pliegos de condiciones va a estar toda la parte contractual, la parte legal, cuáles son las condiciones, los requerimientos. Fuera de, vamos a revisar toda la parte de la experiencia general y específica. Cuando hablamos de una experiencia general, hablamos de que hay compañías en donde no solo se dedican a mantenimientos de propiedad horizontal, sino se dedican a construcción, se dedican a ciertas áreas distintas a lo que se les está solicitando. Entonces entramos a ver todos estos procesos, ¿sí? Cómo ha sido su vida laboral y demás, para tener una mayor calificación, un mejor conocimiento sobre la compañía que estamos evaluando. ¿Qué tenemos por la parte de experiencia específica? Pues todo lo que se desarrolla dentro de mantenimientos de propiedad horizontal. Para esto se exigen certificaciones, esas certificaciones son comprobadas. Nosotros somos aliados de Cominov. Cominov es una compañía que regula los seguros, donde Cominov nos va a entregar una calificación y nos va a asegurar qué empresas son aptas para el desarrollo del ejercicio. Dentro de eso, Covinov nos va a contar cuál es la calificación de la empresa referente a las aseguradoras, si alguna de las empresas en algún momento se le activa una póliza, sea por cumplimiento, sea por pago de salarios, indemnizaciones, sea por una RC, X o Y, pólizas que se manejan dentro del ejercicio de mantenimiento de propiedad horizontal. También nos va a decir a quién respalda. Cuando hablamos de quién respalda, es quién tiene la capacidad financiera para desarrollar uno de estos mantenimientos debido a su cuantía. ¿Listo? ¿Qué otra parte vamos a evaluar? ¿Qué equipo técnico vamos a tener por parte del contratista? ¿Sí? Dentro de eso se exige un director de obra, un residente de obra y un CISO. El director de obra es una persona que no va a estar al 100%, pero que va a estar enterado de todas las actividades ejecutadas y va a estar pendiente junto con el residente. El residente sí nos va a estar al 100%, él nos tiene que asegurar el buen desarrollo por parte del equipo del contratista, tiene que estar paralelo con el equipo de interventoría, que ya vamos a hablar de esa parte. Va a estar regulando todo el personal junto con el CISO. El CISO es la persona encargada de todo el SGSST, que es Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se van a llevar permisos para que ellos suban, se descuelguen, estén trabajando en alturas, se van a verificar las planillas que estén periódicamente al día, también los cursos de altura, que las certificaciones sean reales, que estas certificaciones también estén vigentes y todo este cuidado que se va a tener para la copropiedad en caso de que llegue a presentarse algún accidente. ¿Listo? ¿Qué otra parte evaluamos? La parte contractual. ¿Sí? La parte contractual es exigencias, cuál es la experiencia. En este caso vamos a tener compañías que tienen más de 5 años de experiencia, van a tener trabajos que duplican, trabajos realizados que duplican el costo de la cuantía del mantenimiento y bueno, ciertos criterios de evaluación para que tengamos una empresa óptima dentro del ejercicio del desarrollo. ¿Qué parte viene después de esta calificación o cuáles son los entregables de la consultoría? Después de esta parte de pliegos de condiciones, vamos a tener unas memorias de cálculo donde se van a entregar las áreas o cada disciplina especificada. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener una memoria de cálculo por fachadas, una memoria de cálculo por cubiertas, corredores, zonas sociales y demás, donde nos van a entregar toda la parte de los metrajes, ¿sí? Cuáles son, digamos que estas cantidades, sean metros lineales, sean metros cuadrados, sean metros cúbicos, donde se va a tener este historial o esta bitácora dentro de la copropiedad, ¿sí?
Estas lecturas se desarrollaron dentro de tres procesos de mediciones, el primero convencional con cintas métricas, el segundo se desarrolló con sistemas al láser, ¿sí? Los sistemas al láser se hacen como comprobación, y el tercero se realiza con los planos. De esta manera tenemos tres tipos de medida que nos van a asegurar que los metrajes están correctos. ¿Qué se entrega también por parte de consultoría? El APU. El APU es el análisis de precio unitario. ¿Qué tiene este APU? Uno, tiene la discriminación específica del tipo de actividad que se va a desarrollar con el aditivo o el material específico en marca y con las cantidades o capas con los que o se tiene que dosificar o se tiene que aplicar. También se entrega el sistema de unidad de medida, como hablábamos, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico. Se entrega el metraje y se entrega para que el licitante o los oferentes que estén participando de este mantenimiento lleguen a ser sus precios unitarios. Estos precios unitarios dentro de la consultoría se entrega un precio base, o sea, se da una cotización de lo que puede costar el proyecto. Es importante darles a conocer que estos precios bases los regulan dentro del mercado en toda la parte de ingeniería civil. Quien los regula, el IDU, Camacol, la Sociedad de Ingenieros, entre otras, donde nos dan precios anuales, donde podemos verificar su debido proceso y sabremos con esta base quién no está entendiendo el proyecto, quién nos está cotizando mal, quién de pronto no está aplicando los aditivos que se están exigiendo, el número de capas, entre otros. ¿Listo? ¿Qué otra parte va a entregar la consultoría? Los informes técnicos detallados por disciplina. Entonces va a haber un informe técnico por fachadas donde va a explicar cuáles han sido las falencias dentro de las visitas técnicas que se hicieron a los apartamentos o a las casas privadamente para revisar, digamos que todos estos problemas o consecuencias que han desarrollado el desgaste y las impermeabilizaciones externos que han llegado a ser consecuentes dentro de las copropiedades. También está toda la parte, bueno, donde se va a desarrollar o donde se va a explicar cómo debe ser el debido proceso, cuáles son las capas, es como una especie de manual donde se va a explicar qué aditivos se van a usar, cuál es su vida útil, o sea, su tiempo de duración y cómo deben ser estos mantenimientos preventivos después de que se haga su totalidad. Esto va a ser por disciplinas, es decir, se entrega un informe técnico por fachadas, se entrega un informe técnico por cubiertas, parqueaderos, zonas sociales, entre otros. La consultoría va a hacer el avalúo o hizo el avalúo de toda la copropiedad. No queda ninguna disciplina o ningún área sin que haya sido tratada. ¿Listo? Dentro de la consultoría se van a entregar tres preseleccionados que se van a llevar a asamblea. Nos vamos a ver en la asamblea próximamente, donde se va a explicar cómo fueron los criterios de evaluación, de qué cantidad o de n cantidades de empresas cogían los tres preseleccionados, toda la parte, cómo se evaluó la parte financiera, cómo se evaluó la parte técnica, cómo se evaluaron todos estos criterios para llegar a estas tres empresas preseleccionadas y cuál es la recomendación de la parte técnica y financiera. Ahora, después de la consultoría viene una parte que es importante, que es la interventoría. Entiéndase que la interventoría es una supervisión técnica cuando se está ejecutando, cuando se está desarrollando el mantenimiento de propiedad horizontal. En palabras más, palabras menos, es un consultor mucho más especializado. ¿Por qué digo que más especializado? Cuando nosotros dentro de la tabla de la PU, que son las actividades y los aditivos que estamos recomendando, este interventor debe tener conocimiento pleno del aditivo que se está aplicando. ¿Por qué? Dentro de su ficha técnica debe conocer si es diluido, si hay que dosificarlo, cuántas capas son, horas de secado, cómo debe ser el comportamiento climático. Hay aditivos que si no se protegen dentro de las 8 horas después de su aplicación y llueve o ciertos factores climáticos lo alteran, quedan completamente reducidos en su proceso, deben ser otra vez aplicados y demás. Entonces, esta interventoría tiene que garantizarle a la copropiedad el buen desarrollo de las actividades ejecutadas. ¿Qué va a tener la interventoría? Otro residente de obra y un CISO. Esa interventoría va a ser el blindaje de ustedes referente a toda la parte legal y de ejecución. ¿Listo? En esta parte, pues el CISO, el SGSST, que va a estar también paralelo con el mismo CISO, pero el contratista, se va a hacer la verificación de que todo pues esté haciendo de una debida manera, que realmente se estén verificando todas estas certificaciones de cursos de alturas, que las planillas realmente estén al día, bueno, toda la parte
digamos que de seguridad y salud en el trabajo, que los equipos que lleven sean certificados, que estén cumpliendo con estándares de calidad para hacer descuelgues, entre otros. Y el residente va a estar en toda la parte técnica, como les contaba, asegurándose de que todos los procesos estén bien hechos. ¿Listo? ¿Cuál es la tercera parte dentro del mantenimiento de propiedad horizontal? Pues el contratista. ¿Listo? El contratista es quien va a venirnos a desarrollar todas las actividades dentro de la copropiedad. Bueno, cerrando el paréntesis de los debidos procesos, vamos a entrar ahora sí con el tema de consultoría. Quiero contarles que a petición del Consejo de Administración se desarrolló un estudio independiente por lo que es la etapa de casas y lo que es la etapa de torres. ¿Listo? Dentro de las cuales se evaluaron fachadas externas, fachadas internas. Cuando hablamos de fachadas internas hacemos referencia a estos vacíos que existen dentro de la copropiedad, es decir, cuando hablamos de casas, hablamos de este vacío que se generan dentro de 4 casas que encierran un lugar, y cuando hablamos de torres hablamos de los vacíos donde tenemos nuestras ventanas de baños y cocinas. Tenemos la parte de puntos fijos. La parte de puntos fijos hace referencia a los corredores donde están las escaleras de las torres. Tenemos corredores externos, que es todo el urbanismo de la copropiedad, parqueaderos, el cerramiento, lo que nos confina el conjunto, el chut y las zonas sociales, sea bicicletero, sea salón social, sea portería, entre otros. Bueno, dentro de las cuales tenemos una evaluación para 6 torres y 75 unidades de casas. Dentro de estos porcentajes tenemos el estado o el porcentaje en buen estado dentro de cada uno de ellos. Para casas tenemos un 28% de fachadas externas en totalidad que están en buen estado, y fachadas exteriores de torres un 16%. Fachadas internas de casas un 28%, fachadas internas de torres un 16%. Corredores de casas un 65%, corredores de torres un 54%, parqueadero de casas un 58%, parqueadero de torres un 41%, zonas comunes de casas un 67%, zonas comunes de torres un 56%, cubiertas de casas un 45% y cubiertas de torres un 6%. Listo. Esto nos va a dar una totalidad de 48.5% y para lo que son torres, y nos va a dar una totalidad del 31.5% para lo que son casas. Listo. Entrando, vamos a evaluar o vamos a explicar toda la parte de lo que son casas. ¿Listo? Aquellas personas de pronto que solo estén interesados en su etapa pueden adelantar el video, pero pues la idea es que entiendan o vean el estado de la copropiedad en general. Para esta primera parte vamos a empezar con fachadas de casas. Listo. Tenemos una primera parte donde tenemos una mala manipulación y de pronto se quiere concientizar a las personas que sean un poco más cuidadosas, que supervisen aquellas empresas que vienen a hacernos toda la parte de telecomunicaciones, la TDT, telefonía, parabólica y demás, porque cuando se tienen elementos como cableados que entran por fachadas, vean el inconveniente que le causan a estos prefabricados, a estos ladrillos que hacen parte de. En este ejemplo estamos viendo que pasaron un cable, ¿sí? Penetraron la superficie de la pared para entrar directamente a la casa. ¿Qué pasa con esto? Cuando estas personas vienen y los taladran estos elementos o tienen una mala manipulación, deterioran por completo el área que están tratando. Como lo pueden ver ahí, han generado una cavidad donde claramente uno pues se pierde su sistema de impermeabilización que está inmediatamente en esa área, y dos, estas perforaciones son accesos directos para toda el agua que nos escorre por fachadas, es decir, sí o sí se va a presentar un tema de filtración interno dentro de su copropiedad. ¿Qué se recomienda? Que por favor cuando vengan estas compañías y demás pues estemos dentro de su proceso para verificar o asegurarnos de que no pasen esta clase de cosas. ¿Cuál es el debido proceso? Que esta clase de aperturas no se haga sobre ladrillos, por llamarlo de esa manera, sino que se haga sobre su junta de dilatación, es decir, las líneas de mortero que estamos viendo. ¿Listo? Lo deseado siempre es que después de que se haga esa manipulación se selle nuevamente la junta con el mortero. Bueno, ¿qué tenemos? En la segunda imagen tenemos un tema de eflorescencias, ¿sí? Eflorescencias, entiéndanse por esas manchas blancas que se deben a concentraciones de altos porcentajes de humedades. ¿Listo? Esto se causa referente a algo similar como el moho, pero moho expuesto a intemperie. Entonces digamos que ahí logramos ver como una circulación o una trayectoria que hay por el agua que logra filtrar estas fachadas y empieza a ser inmediatamente un camino, un espacio
dentro de un recorrido de esta. ¿Qué pasa? Muy seguramente dentro de esta casa vamos a tener un efecto espejo, es decir, esta mancha que se está viendo externamente se va a tener también internamente. Ahí es donde se tienen los problemas en donde la pintura se empieza a soplar o posiblemente si se empieza a concentrar agua en un determinado tiempo donde sea muy seguido, vamos a empezar a tener unas manchas verdes que hace referencia a moho y demás, en consecuencia a esto que está pasando dentro de la fachada. Listo. Dentro de las casas vamos a ver la parte trasera, donde en este ejemplo vemos un tema de suciedad. Esto hace referencia a, bueno, uno, el árbol está haciendo un factor importante dentro de este ejercicio, pero dos, estas cubiertas que tenemos en los primeros niveles tienen claramente una pendiente que hace una evacuación o una debida escorrentía para que se evacúe toda la parte que llega a regarse dentro de estas cubiertas. Toda esta suciedad empieza a correr por la fachada, entonces digamos que todos estos agentes químicos o cosas que se pueden tener por intemperie, les cuento porque somos especialistas en el tema, la contaminación de pronto nos ha golpeado un poco, el agua está cayendo con un pH un poco más alto y demás, entonces todos estos sistemas y que haya una continuidad en todo, digamos, todo ese mugre, por llamarlo de esa manera, que esté todo el tiempo en una fachada, pues nos va a ayudar a que se acelere la vida útil del impermeabilizante. Aquí hago referencia a que se acelere, a que se desgaste, a que tenga menos durabilidad. ¿Sí? Entonces de pronto hacer estos seguimientos o unos mantenimientos periódicos para lo que es lavada de fachadas. Listo. Tenemos una parte de goterones. ¿Qué es un goterón? Si ustedes logran ver el perfil de la parte de arriba del marco de la ventana, esa pequeña línea de mortero donde acaba la mampostería, ¿sí? Los ladrillos por llamarlo así, está desportillada. ¿Cuál es la función de un goterón? Que cuando llegue a ese borde haya un ángulo de 45 para que el agua que viene escurriéndose sobre la fachada gotee, razón por la cual se llama goterón. Cuando los tenemos desportillados, como en este ejemplo, lo que hace el agua es llevarse una trayectoria donde va a entrar directamente al marco. ¿Qué pasa con esta clase de cosas? Hay contacto con agua, hay contacto con sol, tenemos unas siliconas que nos sellan perimetralmente estos elementos, como en la siguiente imagen que ven, y empieza a presentarse una cristalización mucho más avanzada. Entiéndanse que estas siliconas están a base de poliuretanos y otros elementos, entonces pues, se desgastan con más facilidad, empiezan a generar cámaras de aire vacíos dentro de estos dos elementos que es la mampostería y el marco, y dentro de esos vacíos vamos a tener emposamiento de agua. ¿Cuál es la consecuencia dentro de esas casas? En esos bordes de esos marcos vamos a empezar a ver manchas, vamos a empezar a ver que la pintura se empieza a soplar, vamos a empezar a tener ciertos inconvenientes. Entonces, pues dentro del buen ejercicio lo que se va a hacer es el sellado perimetral completo, pero de dos elementos. ¿Qué se cumple ahí? El sellado que es marco pared y marco ventana. ¿Listo? Para que todas estas cavidades, pues claramente, digamos, queden completamente selladas. ¿Qué se detecta también dentro del conjunto? Y es un ejemplo y son cosas que siempre suelen pasar, y es cuando una persona, un contratista, quien sea quien se contrate para que nos selle esos perímetros de esos marcos, no generan un debido proceso. Es decir, son cartuchos, estos cartuchos se aplican con pistolas de calafateo, ¿sí? Y lo que pasa es que la línea o el cordón debe estar completamente fino. A veces estas personas lo que empiezan es aprovechar lo más posible estos cartuchos, entonces empiezan a generarse unas burbujas o empiezan a generarse unos hilos no completamente homogéneos, sino con ciertas superficies que nos quedan onduladas o se ve el exceso de la silicona y demás. Y esto queda en contacto directo con la intemperie y nos va a acelerar su desgaste con el tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar por la parte de parqueaderos de casas. Como lo han visto y ya saben, pues se tiene una falencia interna dentro de su debido proceso, de su debido mantenimiento, el estado general, ¿sí? Y bueno, la primera consecuencia, ¿sí? O la primera causa de esta clase de cosas es uno, que no hay un sellado perimetral del prefabricado de este adoquín. Como se logran dar cuenta, es muy sencillo ir a sacar uno de estos elementos. Y dos, la junta de dilatación no está sellada, no tiene mortero. Dos, tampoco está impermeabilizada esta superficie, ¿sí? Recordemos que todos estos elementos prefabricados son hechos al horno con arcillas y al no tener aditivos de impermeabilización, ellos van a absorber por sus porosidades. ¿Qué pasa que absorban? Claramente nos va a hacer como un efecto esponja,
Entonces, cuando la superficie está completamente húmeda, ellos van a absorber y claramente el agua, pues por efectos de gravedad, va a terminar en su otra cara o en su otra superficie interna. Todo esto va a empezar a afectar las camillas. Como lo vemos en la segunda imagen, digamos que empezamos a tener una consecuencia y es que se nos empiezan a formar remolinos o empiezan a generarse, digamos que deformaciones. Claramente uno, la fricción de los vehículos cuando frenan o aceleran en estas áreas ayudan también a que todo eso se corra. Y dos, es consecuencia o se evidencia que la subbase y la subrasante empiezan a tener, digamos que, ciertas deformaciones o mal ejercicio en su debido proceso, ¿listo? O su función. ¿Cuáles son estas dos capas? La subrasante, cuando nosotros estamos en una construcción de un urbanismo, ¿sí? Digamos que en temas de construcción se hace un descapote. ¿Qué es un descapote? Se adecua la área, se retira la materia orgánica para empezar a crear todos estos prefabricados y esta subbase hace referencia a un recebo B200. ¿Qué es un recebo B200? Una arena con cierta granulometría de roca, ¿sí? Para que nos haga una función de descontaminante, ¿sí? ¿Por qué nos sirve la función de descontaminante? Si no estuviera esta capa, ¿qué pasaría? Posiblemente nos crecería materia orgánica y esta materia orgánica en contacto empieza también a hacer abrasiones dentro de los prefabricados, o sea, lo empieza a desgastar, empieza a comérselo, digamos que toda esa materia orgánica, entonces es el descontaminante. Después de la subrasante vamos a tener la subbase, es decir, arriba del recebo vamos a tener una capa de arena cemento. Esta capa de arena cemento debe tener una dosificación. Cuando hablo de dosificación, en un ejemplo básico es, por una de cemento que lo han escuchado, vamos a tener una de arena. Eso es un ejemplo, pero así se dosifican los materiales dentro de la construcción. Esto debe tener también unos estándares, debe tener unas alturas, estas dos capas deben ser completamente compactadas, ya sea con una rana, bueno, ya sea con otras herramientas mayores y demás, ¿sí? Y cuando tenemos estas dos capas perfectas, vamos a tener la instalación del prefabricado, del adoquín, donde uno nos tiene que quedar completamente enrasado a nivel, ¿sí? Vamos a verificar pendientes, los sistemas de drenaje. Ustedes tienen un sistema de drenaje de una viga canal que va por toda la mitad del parqueadero. Entonces las pendientes le van a asegurar a esta superficie la escorrentía del agua. Es decir, que el agua no se empose, que no quede en ciertos lugares para que no empiece a tener problemas dinámicos o problemas dentro de esta clase de materiales. Una vez se hace eso, el adoquín queda completamente instalado y vamos a sellar las juntas de dilatación. Las juntas de dilatación es la junta que separa un prefabricado con otro. ¿Listo? Esa junta de dilatación se tiene que hacer con mortero especial, debe tener un aditivo impermeabilizante y una vez se termine todo esto vamos a lavar con un rinse que es un ácido muriático y después vamos a aplicar el aditivo de protección e impermeabilización de este tipo de materiales para un debido proceso. ¿Qué, digamos, ha sido beneficioso para ustedes? Hay unas cintas, como en la segunda imagen, aunque acá, bueno, tenemos el tope llantas, que es un prefabricado, y si logran ver esa cinta de concreto, que en la parte derecha está pintada con la pintura de marcación amarilla y en la parte izquierda se ve el concreto, esa cinta de confinamiento hace referencia a que encierra un área. ¿Cuál es su función? Si esa área empieza a tener problemas o empieza a correrse o algo por el estilo, no me va a afectar el área siguiente. Esa es la función de una cinta de confinamiento en concreto. No se hayan roturas dentro de estas, si hay unos desgastes, sí, claramente por abrasión. Abrasión, entiéndase que es un desgaste por la fricción de las llantas o bueno, de toda esta clase de elementos que interactúan directamente con ellos. Entonces, les ha ayudado un poco para que esta clase de cosas, pues, o la deformación que ha tenido el parqueadero no se prolongue o no sea de gran magnitud. En la siguiente imagen tenemos toda la parte de la pintura de marcación, como lo ven el cerramiento perimetral de la línea amarilla del parqueadero privado y su numeración, esto también va a ser tratado. Y como ya les contaba, las cintas de demarcación se van, digamos que a volver a pintar y bueno, se van a confinar las áreas que no estén confinadas. Ahora, vamos por la parte de cubiertas de casa. Les cuento que esta área es la que más deteriorada está, ¿sí? Uno, por el mal proceso que ha tenido de, sea personas que han contratado a otras personas para que les pongan tejados encima de los tejados existentes, ciertos sistemas de impermeabilización que han utilizado, de pronto han dejado caer mucho estas áreas. Entonces, por favor, pues para que después de tengamos un cuidado y bueno, lo que siempre se recomienda es que la persona que vaya o el contratista que vaya pues tenga conocimiento real de esto.
En la primera imagen estamos viendo unos flanches que van en las coronas perimetralmente. ¿Qué es un flanche? Esa lámina metálica galvanizada, ¿sí? Que nos protege la junta de lo que es la teja con el tramo de pared que viene desde abajo. Ese flanche nos va a sellar, ¿sí? Esa junta entre estos dos elementos y digamos que va a funcionar para que haya escorrentía directa. Como lo pueden ver, ya está completamente oxidado. Hay dos huecos o dos círculos que se logran ver arriba. No sé si ven en la parte izquierda, hay un codo gris. En esos dos círculos que están dentro del flanche deben ir dos codos como ese gris que está suelto. ¿Qué hacen esos codos? Son los ductos de reventilación de sus casas, es decir, donde salen todos los gases de la cocina, donde salen los gases de los baños y demás. Entonces, como no existe este codo, está completamente el tubo, digamos, expuesto a las lluvias. Entonces, todos estos sistemas de reventilación de gases, pues van a estar muy seguramente con filtración de agua. Segundo, estamos viendo una cristalización de cubierta dentro de sus puntos fijos o escaleras de las casas. Ustedes tienen una especie de tragaluz y ese tragaluz pues claramente se da por estas tejas que son onduladas transparentes en la cubierta. Lo que vemos es una teja completamente descuidada, digamos que el sol ya la ha cristalizado, la ha quemado. Entonces tener cuidado con esta clase de cosas porque ya son superficies que no les va a cumplir con un buen sistema de drenaje, de escorrentía de agua. Claramente debe presentar muchas filtraciones, entonces pues eso va a generarles goteras internas y todo lo demás. Entonces para que hagamos pues estas prevenciones o estos mantenimientos preventivos cuando empecemos a ver que las cosas empiezan a deteriorar. Cuando no se arreglan en un momento pertinente, pues claramente lo que está colindando, lo que la acompaña dentro de su alrededor, empieza a sufrir efectos por su desgaste. Bueno, ahora logramos ver unas cubiertas color rojo, ¿sí? Ustedes tienen unas tejas de UPVC. Esas tejas verdes hacen referencia a que son las mismas de estas rojas. Pero ¿qué ha pasado con las rojas? Se ha caído su capa. Las UPVC son un sándwich de varios materiales, estas tejas, y su última capa en este caso es de color verde. ¿Qué ha pasado con estas de color rojo? Pues han perdido por completo las copropiedades de toda esta última capa que lo que hace es protegerla con las lluvias, protegerla con los rayos UV, protegerla de fisuras, entre otros. Entonces, muy claramente se identifica que dentro de estas dos copropiedades pues van a tener filtraciones severas por lo que son cubiertas. Ahora, vemos una cristalización en sellos. El amarre a la estructura metálica de la cubierta se hace por medio de sunchos o por medio de tornillería. Claramente esta tornillería hay que sellarla para que estos puntos no se nos vuelvan focos de filtraciones. En este caso pues estamos viendo ya una cristalización, empieza a desprenderse o a desboronarse este sellado, entonces pues hay que tener cuidado porque todo esto empiezan a hacer goteras internas dentro de los cielos rasos de las copropiedades. Ahora, en estos elementos no deseados tenemos dos ejemplos. Uno, tenemos esta cubierta se ve que es con un tejado de fibrocemento y ese tejado lo han puesto encima de la teja de UPVC. ¿Qué pasa con ese tejado? Como ustedes están colocando un elemento encima de otro elemento, pues van a generar un daño mayor. Uno, ¿por qué? Porque el UPVC verde que se ve en esta parte no tiene la misma ondulación o la misma pestaña del que está haciendo nuevo de fibrocemento. ¿Eso qué quiere decir? Que en los bordes donde deben haber traslapes, pues no va a haber un case perfecto entre estos dos sistemas. Eso nos va a decir que va a haber emposamiento interno, ¿sí? Empiezan a generarse también unas deformaciones que empiezan a generar como unas cocas, por llamarlo de ese estilo, donde empieza a haber emposamiento de agua, y empieza a generarle también, digamos que conflictos al vecino que está al lado y todo esto. Entonces, por favor, se recomienda que si se va a hacer una intervención futura después de esto en algunos años, sí o sí se debe quitar lo que es el tejado de la parte de abajo, ¿sí? Y dos, hacer el amarre del nuevo. ¿Sí? Cuando hacen estos amarres así por encima, pues uno, las tejas no van a quedar completamente bien instaladas y dos, lo que van a provocar es un daño o un deterioro a su casa y a su vecino. ¿Listo? En otra parte, si se logran dar cuenta, en los bloques de atrás tenemos dos tanques de agua potable. ¿Sí? En este momento, pues se recomienda a estas personas se acerquen a administración para mirar el debido proceso, la autorización que se le dio a la copropiedad. Recordemos que hay cosas que la copropiedad autoriza, ¿sí? Y hay cosas que no autoriza, que son modificaciones. ¿Qué hace parte de esas modificaciones?
cambiar el estilo de la ventana porque estamos dañando la parte arquitectónica, cambiar la lámina externa de la puerta del ingreso a las casas o a los apartamentos, toda esta parte superior, ¿sí? Porque recordemos que esta clase de elementos, un tanque de agua potable tiene un peso, es un peso puntual que va en una parte específica dentro de la copropiedad y claramente pues la copropiedad no está diseñada para soportar este peso, entonces vuelve y juega. Viene una persona que no les explica la parte técnica o de pronto que no es ingeniero civil o algo por el estilo, y les dice o les promete instalar estas superficies en la parte de arriba. ¿Y qué pasa con esta estructura? ¿Sí? Algunos de ustedes pensarán, bueno, no es mucho peso para la casa, pero tengamos en cuenta que el peso no está distribuido homogéneamente en la casa, está distribuido en un punto puntual. Ese punto puntual muy seguramente pues va a sufrir daños por cargas que no está para su diseño. ¿Listo? Se recomienda por favor a estas dos personas se acerquen para la administración para que en estos nuevos procesos pues ya sean autorizados o no sean autorizados y retiren estos elementos. Bueno, vamos por la parte de zonas comunes. Empezamos por el tema de la portería. ¿Sí? La portería va a ser tratada por completo en su mampostería, ¿sí? Su fachada externa también va a tener sellado perimetral de todos los marcos. Se encuentra la estructura metálica en perfecto estado. Cuando hablamos de estructura metálica es la puerta de acceso peatonal y la puerta de acceso vehicular. Como lo logran ver en la segunda imagen, hace no mucho se hizo un mantenimiento referente a estas cubiertas. El manto se encuentra en perfectas condiciones, el tema de escorrentías por el autonivelante. El autonivelante es el sobrepiso que se tiene para instalación y después viene el manto de aluminio. ¿Sí? ¿Qué función tiene el autonivelante? Regular todas esas pendientes para que el agua escurra a sus drenajes, ¿sí? O a sus bajantes para que no haya emposamiento. Logramos ver el chut de basuras no cumple en absoluto con la normativa, ¿sí? Como lo pueden ver, está en un deterioro completo, esto tiene que tener medias cañas perimetrales, no tiene unas puertas, ¿sí? Para abrir o cerrar estos espacios, entonces lo que hace es que esta concentración de olores o de gases dentro de estos espacios, pues claramente empiezan a salirse por estas cavidades porque empiezan a ser, digamos que puntos de reventilación. Entonces, muy seguramente cuando han ido a botar sus desechos o su basura, pues han notado que en ese pequeño corredor hay concentración de olores. Esto se va a mitigar, se va a adecuar completo referente a lo que pide la norma, que quien lo regula es el concepto 15.981 de la CRA, dentro de otras resoluciones y leyes que hace parte de, en ejemplo, la ley 27314, que es todo el tema de residuos sólidos, cómo se deben tratar, entre otras cosas. Tenemos la ley 1278 del Servicio de Limpieza Pública, ¿sí? Tenemos la resolución 2184, que es el ciclo productivo y aprovechamiento de residuos. Tenemos la resolución 2309, que es la identificación, el almacenamiento, el tratamiento, el transporte y todo lo demás de residuos especiales. Y tenemos la ley 1259 del 2008 del comparendo ambiental como instrumento de cultura. ¿Qué tiene este comparendo ambiental? Que si ustedes hacen falencia no solo al funcionamiento del CHUT, sino a la parte constructiva, van a estar sancionados. ¿Cuándo llegan a sancionarlos? Cuando tienen una visita esporádica o sorpresa por alcaldía, empieza a regular todas estas zonas sociales de la copropiedad. En estos momentos, pues claramente si los llegase a visitar la alcaldía, sí o sí van a tener una multa, un comparendo por tema de cultura ambiental. ¿Listo? Para esto pues va a ser completamente adecuado. ¿Qué más tenemos en estas zonas sociales? Los corredores. Se logra ver una tapa de una caja de inspección o de telecomunicaciones que ya ha sufrido el desgaste, su abrasión, ¿sí? Entonces se logra ver parte del concreto donde pues ya empieza a desprenderse por completo. ¿Y cuál es el problema de esta clase de elementos? Cuando el concreto empieza a caer, él tiene un refuerzo interno, que es una parrilla por varillas corrugadas de media pulgada, y recordemos que un elemento metálico tiene un límite de fluencia. ¿Qué es el límite de fluencia? El límite de fluencia hace referencia a cuando un material pasa de un estado plástico a elastoplástico y después elástico. Cuando tenemos un material plástico es porque tenemos un material rígido, ¿sí? Que hace referencia a todo este refuerzo. Cuando empieza a interactuar con el agua empieza a perder propiedades, empieza a perder su funcionamiento en materiales, su comportamiento dinámico, su resistencia se deteriora por completo. ¿Qué pasa en este momento?
En un punto donde esté expuesta una varilla de estas, el agua empieza a circular internamente por ella y empieza a generar su corrosión y su oxidación, independientemente que la otra área esté cubierta. Cuando el límite de fluencia nos pasa de plástico a elástico, es decir, de un elemento rígido a un elemento elástico, claramente pues vamos a empezar a tener toda esta clase de fallas. Entonces se va a hacer el resale, se van a recuperar estas tapas para futuramente no entrar en lo que es no el mantenimiento y su reparación, sino el cambio de estas piezas. Bueno, aquellos que se han dado cuenta con el tótem, cuando hablo del tótem, hablo de este muro de portería donde se tiene el aviso de la copropiedad y su dirección y demás, y es que este muro tiene una falencia estructural referente a que tiene un movimiento brusco cuando se generan golpes o de pronto en un sismo o algo, porque podría tender a caerse, ¿sí? Eso quiere decir que no tienen los amarres dentro de la especificación de lo que es la mampostería estructural o elementos que se generan en mampostería y demás, según la NSR 10. Ellos tienen que tener dovelas y tienen que tener unos, digamos que unos amarres cada 3 hiladas, es decir, cada 3 ladrillos verticalmente, se tiene que manejar una varilla corrugada de 3/8 de pulgada para amarrar el muro, ¿listo? Ese va a ser un refuerzo que va a ser horizontal y el vertical son las dovelas de varilla de media que claramente van a estar ancladas al suelo para que no tenga movimientos pendulares. No se están cumpliendo, entonces tenemos un riesgo en que en un sismo o un mal golpe o algo por el estilo, pues este muro se caiga. ¿Qué va a hacer? Se va a demoler por completo, lo vamos a hacer cumplir referente con la norma y la estructura y demás, y vamos a volver a posicionar todo lo que es su parte del aviso de la copropiedad. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a las fachadas de torres. En este momento hemos dejado casas atrás. Recordemos que vamos a ir a asamblea. Esto es un abrebocas para ustedes. Pero bueno, digamos que vamos a tocar puntos específicos. Quienes se quieran quedar de casas, bienvenidos sean. Quien no, pues bueno, nos veremos dentro de la asamblea. Ahora, dentro de torres, en esta primera imagen, les quiero contar, no sé si logran ver, en la fachada tenemos un cuadrado que se logra ver como del mortero color gris y tenemos un supuesto punto de anclaje. Ese punto de anclaje no cumple, empezando porque eso no es un punto de anclaje. Un punto de anclaje hace referencia a un sistema que está completamente evaluado, que está certificado, que se le han hecho pruebas, ¿sí? Que son ciertas argollas. Lo que nosotros tenemos aquí es una varilla que está doblada y está anclada directamente a la fachada, ¿sí? A esto no se le puede hacer pruebas, esto debe tener unos epóxicos para su anclaje, no va a cumplir las 5.000 libras, que es lo que exige la resolución 4272 del 2021. Entonces vamos a tener ciertos, digamos que ciertos no, vamos a tener la instalación de puntos de anclaje que estén certificados y que estén dentro de lo que exige la resolución 4272 del 2021. Estos van a ser instalados por cubierta. ¿Listo? Donde se van a entregar unos manuales, se van a entregar cada uno sus certificaciones, cómo deben ser los trabajos X y Y, para que lo tengan presente. Les cuento que Gran Colonia es muy minuciosa en el tema de seguridad. Nosotros no solo nos basamos en esta resolución, nos basamos en la N95, que es la americana, donde digamos que se tienen más parámetros de seguridad y demás. Claramente, como les decía, la idea es blindar la copropiedad y mitigar toda esta clase de riesgos y toda esta clase de accidentes que pueden pasar dentro del ejercicio. Bueno, ahora vamos por la parte de fachadas, como lo vemos en esta imagen. Bueno, digamos que no sé si lo logran ver, hay unas partes parchadas, en la esquina se ven unas partes como en color pálido, ¿sí? Entonces, a veces lo que pasa dentro de las copropiedades es un ejemplo. Tengo mi apartamento y en mi apartamento estoy sufriendo por filtraciones en varias partes, entonces decido independientemente entrar a hacer el debido mantenimiento, pero vuelve y juega, no estoy, digamos que enterado de su debido proceso, de la parte técnica, qué material cumple, cuál no cumple, a cuál debo hacer pruebas, cuáles son los tiempos de secados, qué pasa si la intemperie, X y Y factores que empiezan a jugar. Entonces a veces quedan manchas dentro de la mampostería, a veces hay personas que aplican hidrófugos. El hidrófugo es el protector y el impermeabilizante de la mampostería que vienen de colores, no se hace la limpieza con el rinse, entonces queda toda la polución interna que ya después de mucho tiempo, como les cuento, estos también son elementos prefabricados con porosidades, se empiezan a absorber y volver a recuperar su estado inicial es muy complicado, entonces nos va a quedar parchada la fachada y demás para que tengamos cuidado con esta clase de cosas. Ahora,
¿Qué también tenemos dentro de lo que son las fachadas? Los sellados de los marcos de ventanas. ¿Listo? Estos sellados, vuelve y juega, lo vamos a hacer con la parte de marco pared y marco ventana. Listo. Dentro de los vacíos digamos que, bueno, tienen un factor o al estar encerrados, al estar confinados, tienen menos interacción con lo que es la polución, ¿sí? Todo lo que es la contaminación en un porcentaje, ¿no? ¿Qué tenemos en esta parte? Digamos que tenemos todos los ductos de ventilación de los calentadores que se ven en esta imagen en las cocinas. Entonces, bueno, todos esos vapores también empiezan a interactuar con partes húmedas en lo que es la mampostería. Digamos que en esto pues sí se nos generan ciertos factores que van a deteriorar más rápido los sistemas de impermeabilización y demás. Entonces van a ser completamente tratados internamente para que nos cumplan con los factores y los estándares de impermeabilización. Ahora, esta imagen sirve para dos ejemplos. Uno, como ya les contaba, los goterones o el goterón es esa línea de mortero donde empieza como el marco de la ventana, que claramente debe estar en un ángulo de 90, como les contaba en casa. El ángulo de 90 pues tiene como fin que cuando la gota venga corriendo sobre la fachada, cuando llegue al ángulo de 90 gotee. Si está desportillado o no está en condiciones óptimas, pues va a entrar directamente al marco y va a acelerar el proceso de cristalización dentro de los sellados que se hace perimetralmente. Y dos, ¿por qué me sirve esta imagen? Porque en esa imagen se ve que se ha modificado la ventana, esa ventana es nueva. No hay ningún problema, ¿sí? Porque han cumplido con el mismo tipo de ventana que se tiene en otras cocinas, pero tengamos cuidado con el color. Ustedes tienen unas ventanas que son de aluminio, aquella persona que hizo esta modificación pues debió haber hecho lo mismo, ¿listo? Posiblemente pues le habrán recomendado que este material es mucho mejor, se comporta mejor con intemperie, bueno, todo como todas esas propiedades, pero recuerden que siempre deben pedir permiso a administración para que esta clase de cosas en un tema como una consultoría no vaya a ser exigencia, que se retire y se instale la que está aprobada o la general dentro de la copropiedad. Ahora, nos vamos a cubiertas de torres. En primer punto, ustedes tienen unas cubiertas que son en tejado, que es la que ustedes ven en los puntos fijos, en los corredores y escaleras de sus torres. Esta cubierta tiene una protección perimetral que es el flanche que ven, esa lámina galvanizada, que como se puede ver ya ni siquiera se ve plateada, sino está completamente oxidada. Entonces estos elementos ya son disfuncionales, aparte de todo son selladas con unas emulsiones perimetralmente, esas emulsiones están completamente cristalizadas, esos tornillos de amarre a la estructura, lo que tiene amarrado la teja, la estructura de la parte de abajo, ya también se cristalizó su sello, entonces va a haber un cambio total por todo este tema de estas cubiertas. Dos, tenemos la zona de la placa, ¿sí? La área plana de estas cubiertas, donde se ve, digamos, la parte negra. ¿Qué les cuento de un manto? Ustedes tienen un manto de aluminio, ¿sí? Que el aluminio es una capa de foil, como en la tercera imagen, digamos que ahí se logra ver que estamos levantando la capa de foil. Y cuando ya estas capas empiezan a caerse, a deteriorarse, se rompen o cosas por el estilo, el manto queda desprotegido referente a su protección de los UV y de la intemperie. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a quedar expuesta a esta emulsión, ¿sí? Y esta emulsión no tiene ningún factor que la proteja referente a lo que son los factores UV. ¿Qué pasa con esto? Pues se va a deteriorar, se va a cristalizar, empiezan a haber porosidades, esas porosidades empiezan a levantar el manto, entonces cuando uno camina por la parte de arriba empiezan a haber cámaras de aire o se detectan cámaras de aire por debajo del manto que están llenos de agua y empieza a generar un efecto bolsa. ¿Qué es un efecto bolsa? El agua queda completamente encerrada, hacia arriba no va a salir, pero hacia abajo sí nos va a penetrar. ¿Listo? Entonces pues tener cuidado con esta clase de cosas. Claramente dentro de la copropiedad se va a cambiar todo el manto, se verificaron ciertas áreas, el manto ya ha cumplido su vida útil y por falta también de unos mantenimientos preventivos, pues claramente digamos que estas zonas pues ya no se pueden recuperar. Además porque el área ha logrado penetrar por debajo de ellos, entonces no se tiene conocimiento cuáles son las fisuras que han generado dentro de su autonivelante, o sea, su base, ¿sí? Y cuáles son las áreas que están dejando o están siendo puntuales o focos de filtraciones dentro de estos apartamentos. Bueno, dentro de esta imagen logramos ver las canales, los puntos de desagüe de lo que son las aguas lluvias, las escorrentías dentro del área plana. Todas estas canales deben ser limpias, como lo logran ver, hay un lugar donde hay posamiento de agua, entonces pues no es lo ideal es que el agua siempre escurra, siempre se vaya por sus sistemas de drenaje y no nos quede posado. Si nos quedan posados,
claramente empieza a desgastar todos estos sistemas de impermeabilización y empiezan a haber cosas no deseadas. Esta gárgola, que es la última imagen, esto es una gárgola de desagüe, digamos, cuando empieza a llover o se suben niveles, la gárgola empieza a evacuar toda el agua de cubiertas, pero si logran ver, hay una formación de materia orgánica en ella. ¿Por qué hay formación de materia orgánica en ella? Porque el cemento, sí, ellas son prefabricadas en concreto, el cemento tiene reacciones químicas con el agua y el agua con esta reacción empieza a formar toda esta clase de materia orgánica. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ver una placa o en un tramo de un manto que empezaba a crecer la materia orgánica o en todos estos elementos, quiere decir que está completamente sin impermeabilización, o sea, está completamente desnuda la intemperie. ¿Qué va a hacer toda esta parte? Se va a limpiar, se va a impermeabilizar. Claramente esto pues no la deja evacuar el agua de lluvia que debe evacuar, entonces pues son sistemas que empiezan a afectarnos todo lo de atrás. ¿Listo? Ahora, este es un llamado de atención, ¿sí? Vuelve y juega con las personas que hacen intervenciones en sus copropiedades, en sus placas y demás, sin el conocimiento, ¿sí? No los culpo por lo que les decía, hay personas que no los asesoran técnicamente, hay personas que les vende por venderles, claramente hay personas que a veces pueden prometerles a ustedes un producto y decirles este producto funciona y tiene tantos años, suben, les pueden aplicar otros productos o productos reenvasados, ¿sí? Porque ustedes no tienen la capacidad técnica para hacer esta clase de evaluaciones, no cumplen con las capas y aparte de todo, ni siquiera limpian las áreas, ¿sí? Entonces, bueno, uno, dentro de la consultoría se encontró este tarro de arriba, este es un cicatecho E. Les cuento que el cicatecho es una emulsión, estas emulsiones por ficha técnica deben tener ciertas capas y entre las capas debe haber una tela poliéster, en Zicas el Zicafel FPP30. Esta tela poliéster debe estar ubicada en esta área y como capa final hay un aditivo que se llama alumol. Este alumol es una pintura que es de aluminio, ¿sí? Y como les contaba ahorita, si todas estas emulsiones quedan libres a intemperie, esto se va a dañar en cuestión de meses. ¿Qué nos va a ayudar o qué nos va a garantizar que la impermeabilización no dañe? Que se termine con la capa de alumol. Esa capa de alumol es que queda una pintura de aluminio que nos protege rayos UV y todo lo demás, tal cual como el manto. ¿Listo? Bueno, y vemos otros elementos que quedaron dentro de su cubierta, donde no hicieron ni siquiera la limpieza, no tuvieron esa decencia, ¿sí? Y acá estamos viendo lo que pasa con el tiempo. Si la persona no lo hizo de manera adecuada, esta clase de cosas la podemos ver presentada a los 3 4 meses de haber realizado la impermeabilización. ¿Les parece a ustedes justo entrar en estos gastos para que en 4 meses otra vez se les dañe y no les expliquen la razón? Y la consecuencia aún peor es que una vez aplicadas estas emulsiones, la parte química ha deteriorado la parte del manto que ustedes intentaron arreglar, es decir, que ahora tienen un problema, un daño más grande. ¿Listo? Entonces, para que pues tengan cuidado con eso, realmente contraten profesionales y bueno, de pronto se asesoren un poco más. ¿Qué tenemos en esta parte donde está la emulsión verde? Identificada tenemos un broncoelástico de la casa Mapei y vuelve y juega. Hicieron una intervención donde solo aplicaron la emulsión pero no aplicaron la tela. ¿Qué pasa con la tela? Como todas estas emulsiones son plásticas, ellas también tienen movimientos por retracción y temperatura. ¿A qué hago referencia? ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es un plástico. Entonces, el plástico lo que hace con el calor es que se expande y con el frío se contrae. Cuando hay este movimiento dinámico se empiezan a generar fisuras. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la tarea de la tela? Que cuando se genere retracción y temperatura, pues ella tensione y no deje que se muevan o no deje que se generen fisuras dentro de estas emulsiones. Al no existir la tela, se van a generar fisuras. Al generarse fisuras, han perdido o ha perdido el debido proceso de impermeabilización y hasta ahí les ha llegado ese proceso. ¿Listo? Llamado de atención, vean las personas que han subido sus cubiertas, han dejado canecas, han dejado escobas, han dejado los envases de los aditivos. Esto que están viendo de esta mampostería dentro de esa cavidad, les cuento que ese es un ducto de reventilación que vienen de sus baños, ¿sí? Donde deben salir unos codos, esos codos no existen, ¿sí? O sea, esa persona de ese apartamento o esa línea, porque es que ahí vienen a evacuarse todos los gases de todos los apartamentos de esa torre, pues claramente van a empezar a tener problemas si un ladrillo interno nos llega a penetrar o llega a estar dentro de este ducto de reventilación. Estamos hablando de unos diámetros de 3 pulgadas
y queda estancado, ¿qué va a pasar en sus baños? Se va a devolver todos estos gases, ¿sí? Y recordemos que aunque parezca que no pasara, todos estos ductos de reventilación es de gases. Y si un ducto de ventilación de gases se tapona, tenemos una explosión. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Tenemos ladrillos que dejan en la parte de arriba, pues lo ideal es que no queden, digamos que ninguno de estos materiales. Y bueno, acá estamos viendo un balde negro con mortero o algo que se hizo en cubiertas. Entonces, cuando estos elementos quedan también encima de los sistemas de impermeabilización, pues empiezan a generar sus daños, empiezan a deteriorar la superficie donde reposan. Listo. Ahora, tenemos la parte de puntos fijos de las torres. En principio les quiero contar que los puntos fijos tienen dos paredes que están con acabado de obra blanca. ¿Cuál pared es esa? La que hace referencia al vacío, ¿sí? Y la que tienen contra las escaleras. Dentro de este proceso, digamos que no se va a tocar la pintura, no se detectan zonas donde se tenga que resanar o donde se hayan humedades y cosas por el estilo, y su vida útil está dentro de los parámetros de lo permitido. Recordemos que esto es un mantenimiento, más no volver a hacer todo, intervenir cosas, no, que sea lo necesario y lo justo que está solicitando la estructura o la parte estética o cosas por el estilo, por lo cual no se va a intervenir, ¿listo? Igual, la idea que es concientizar siempre y de todo lo que hemos venido hablando, en que estos son sus apartamentos, sus viviendas, ¿sí? Aquellas personas que de pronto trastean, entiendo que a veces tienen que subir elementos grandes, pesados y demás, pero tratemos de ser cuidadosos porque se trata de vivir en un lugar agradable, un lugar que esté bien visto, ¿sí? Y bueno, dentro de, más allá de eso, pues que cada año le va a costar a la copropiedad, el deterioro de la copropiedad siempre va a tener un costo, entonces pues concientizarnos en cuidar esta clase de cosas. En esta primera imagen tenemos un ejemplo de una puerta que ha modificado la cara externa. Vuelve y juega. Hay que revisar si fue autorizado por la administración y si no, va a tener que cambiar la lámina referente a la que está estandarizada dentro de la copropiedad. Que también tienen que tener cuidado es en el color que se le aplica a la puerta. Se detectan unas puertas que tienen un verde más oscuro, un verde más claro y unas puertas sin pintar. Bueno, les cuento que la copropiedad también está enterada. Entiendo que son unas puertas que están faltantes, que van a tener ahorita su debido proceso, pero estas personas que tienen modificada la cara externa tendrán que acercarse a administración, donde los autorizarán o los van a obligar a que retomen otra vez la cara que está general dentro de la copropiedad. Ahora, estamos viendo en la segunda imagen todo lo que es la cubierta del punto fijo. Como les contaba ahorita en cubiertas, claramente como estos sellados perimetrales se han cristalizado y están en mal estado, pues el daño se va a generar internamente. Ahí se logra ver en todas las esquinas, ya hay formación de moho, no sé si lo logran ver, una parte como amarilla, como verde. Entonces recordemos que todo esto también empieza a tener falencias internas y pues de ahí para abajo nos va a empezar a desarrollar cierta clase de daños, ¿no? De consecuencias. Todo esto va a ser mitigado cuando se haga la parte, digamos que externa, referente al cambio de estas cubiertas. Ahora, ¿qué más tenemos? Las dos imágenes siguientes nos muestran contadores que están sin vidrio. Se ha hecho el conteo de los contadores. Por favor, si llega a haber un accidente después de esto, se llega a partir un vidrio o algo que no han detectado, avisar a administración para tenerlo en cuenta. Otra vez, esto se vuelve cuidado, ¿sí? Ya sea de ustedes porque han tenido un accidente y se les rompió un vidrio, por favor avísenlo, ¿sí? O ya sea de una persona que venga de acueducto o venga a manipularles esta clase de cosas, pues para conservar una copropiedad que esté en buen estado, ¿listo? Ahora, tenemos las ventanas de acceso a cubiertas, ¿listo? Estas ventanas van a ser selladas perimetralmente, vuelve y juega, marco pared, marco ventana, y en el ladrillo, en el primer ladrillo de la primera hilada que vemos un color amarillo con un color verde. Eso aquí hace consecuencia que el sistema de impermeabilización de la cubierta está fallando, entonces la absorción de todos estos materiales empieza a hacer el efecto espejo. Lo que les conté en algún momento, lo que se refleje por fuera, se nos va a reflejar por dentro. Que se nos refleje por dentro, pues nos va a causar daños internos dentro de las copropiedades y recuerden que desafortunadamente la administración solo es responsable de lo que pasa externamente. Los propietarios de nuestros apartamentos, ¿sí? Digo nuestros, no vivo en el conjunto, pero eh, digamos porque pasa en todo lado, es que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ir a subsanar todos estos problemas internos que tenemos en nuestros hogares.
Entonces no va a hacer el seguimiento o de pronto en esta clase de cosas no tener la disposición para que la copropiedad tenga el mantenimiento que está requiriendo, pues claramente nos va a desarrollar ciertos problemas internos y pues se bajan los valores de nuestras viviendas, no estamos en un lugar agradable, todo lo demás, ¿sí? Entonces pues es concientizarnos. Ahora, tenemos parqueaderos torres. Dentro de los parqueaderos de las torres tenemos un primer caso. Estamos viendo una junta de dilatación donde se aplicaron ciertos epóxicos para sellarla. Sí, este epóxico pues ya ha cumplido su vida útil, está completamente cristalizado. Entonces se va a entrar a hacer un tratamiento de una dilatación. Sí, esto tiene ciertos requerimientos técnicos para que se haga el debido proceso de impermeabilización y no nos vuelva a pasar futuramente. ¿Listo? También se van a dejar unas líneas de dilataciones térmicas. Les cuento que el concreto o todo lo que tenga que ver con cemento tiene un movimiento dinámico generado por este material y es retracción y temperatura igual que con los plásticos de cubierta y es que con el frío se contrae, con el calor se expande, entonces todos estos movimientos es lo que nos causan todas estas dilataciones en placa. ¿Qué pasa específicamente con parqueaderos para entrar en detalle también? Estamos hablando de una construcción de hace más de 20 años donde las normativas o los parámetros han cambiado. ¿Qué pasa ahorita con las obras que se hacen con placas de este estilo? Estas placas, según sus espesores, deben tener unas juntas de dilatación térmica, cierto cada metraje en los dos ejes. ¿Sí? Pongan de pronto atención en un home center o centros comerciales donde visiten en que existen unas líneas en estas placas de concreto. Eso es porque claramente se ha construido después de que la norma lo ha exigido. Ustedes no lo tienen. Y es la razón por la cual se generan tantas fisuras en esta placa. ¿Listo? Ahorita estamos en un tema de un control de asentamientos, estamos en un tema de levantamiento topográfico, del estudio de formaciones en suelos y demás en la parte de torres. Entonces toda esta parte va a venir siendo evaluada después de su proceso. ¿Listo? Pues para que ustedes empiecen a tener un lugar más adecuado, que empiecen a haber mantenimientos preventivos y claramente no se repitan, digamos que estos mantenimientos tan grandes y de ciertas cuantías. Ahora, ustedes tienen una parte de parqueaderos que es prefabricada, es justo enfrente de las torres del costado derecho. ¿Qué ha pasado? Como estos son elementos prefabricados y están sobre rellenos, ya hablábamos de la parte del recebo, de la arena, cemento y demás, van a sufrir deformaciones y van a causar asentamientos. Claro, los vehículos que siempre reposan en estas zonas pues van a generar cierta carga directa sobre estas superficies, eso se llama presión lateral de tierras, es decir, van a empezar a generar un movimiento vertical hacia abajo donde se va a empezar a hundir la superficie prefabricada. Claramente pues la placa de concreto nunca se va a mover porque está sobre una estructura, esa estructura tiene cimientos, ¿sí? Sean pilotes, sean zapatas, vigas de cimentación X o Y, pero la otra parte pues está sobre el relleno y estas deformaciones y su falta de mantenimiento periódico en impermeabilizaciones, sellados y demás van a empezar a generar ciertos daños y se baja la superficie. ¿Qué se va a hacer? Se va a nivelar por completo, ¿sí? Se va a sellar, se van a volver a recuperar todas estas capas de la subrasante y la rasante para que tengamos algo a nivel. ¿Listo? Ahora, tenemos la falla de prefabricados. ¿Listo? Claramente, pues las torres generan asentamientos, es decir, movimientos en tierras. ¿Sí? Les cuento, nosotros en Bogotá somos la Custre 200. La Custre 200 hace referencia a que tenemos arenas arcillosas en nuestro terreno, en Bogotá. Estas arenas arcillosas se vuelven a veces arenas expansivas. ¿Qué pasa cuando tenemos una arena expansiva? Cuando llueve y el agua logra penetrar la superficie y logra entrar en contacto con estas arenas van a ganar volumen, ¿sí? Cuando estamos en verano, como el que acabamos de pasar, estas arenas se van a secar por completo, entonces van a perder volumen. Ese movimiento de ganar y perder volumen nos van a generar movimientos dentro de la estructura. Claro, son movimientos, digamos que indetectables, pero son movimientos que sí se causan dentro del terreno y van a empezar a tener estos, digamos que estos cambios o estos problemas dentro del urbanismo y dentro de las torres y demás. ¿Listo? Los prefabricados que estamos viendo, hago el ejemplo del borde, ¿sí? El borde en concreto. Estos bordes pues no, realmente no son prefabricados, son fundidos en sitio. Lo normal es tener un sardinel a 10 o cosas por el estilo para urbanismos, pero al ser estos construidos o más bien
fundidos en sitio en su construcción, pues son un elemento homogéneo. Eso quiere decir que si en una parte llega a haber una fractura o llega a haber una falla, va a empezar inmediatamente a hacer una falla completa del elemento en totalidad. Bueno, el asentamiento, digamos que acá es muy lógico, muy obvio, estamos viendo realmente lo que ha logrado asentarse la torre, que en efecto pues hace referencia a que ha bajado lo mismo que tiene esta altura, esta parte del adoquín. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos en parqueaderos? Acá se ve un poco mejor la placa, toda esta parte ya dijimos que vamos a hacer nivelada con lo que es la placa de concreto, toda la parte del adoquín, pero estamos viendo la apertura de marcación, estamos viendo el estado de estos elementos, entonces la apertura de marcación es esa línea amarilla que nos está haciendo confinamiento del parqueadero privado y su numeración. Bueno, tenemos las zonas comunes. El salón social va a tener un debido proceso de impermeabilización, toda la parte de mampostería, como lo hablábamos, vamos a tener sellado perimetral, marco ventana, marco pared. En la parte de la cubierta, acá como lo pueden ver, estas manchas negras cuando se logran ver dentro de los mantos asfálticos hacen referencia a que hay emposamiento de agua, es decir, su autonivelante, su base de mortero, pues no está cumpliendo con las debidas pendientes para que haya un sistema de evacuación o un sistema de escorrentía los desagües de estos puntos. Para esto se va a cambiar completamente el manto y se va a verificar todo el tema de pendientes para que la autonivelante cumpla y después si instalemos este manto, esta membrana. Ahora, el asentamiento ha provocado una falla, ¿sí? No es una falla estructural lo que ha provocado en el salón social, muy seguramente ustedes lo han visto, porque afortunadamente este muro que ha fallado es un muro arquitectónico. ¿Qué pasa? Al ser un muro arquitectónico no está anclado al salón social en sí, entonces al no estar anclado y al generarse asentamiento por parte de la torre que está en la parte derecha, pues va a haber desprendimiento. ¿Por qué se generó en esa parte? Recordemos que el salón social está sobre una estructura, esta estructura es un pórtico, que es un pórtico, vigas, columnas y vuelve y juega y un sistema de cimentación. Entonces, al presentarse el asentamiento diferencial hacia un lado, se va a desprender todo lo que no es estructural, porque no está amarrado. ¿Listo? Para esto se va a eliminar este muro con su ventana y todo lo demás. Se van a tener cuidados y se van a hacer amarres para que no se vuelva a presentar. Ahora, encima de la portería tenemos esta cubierta. Esta clase de cosas no son recomendadas, ¿sí? Tenemos una adoquín encubierta, vean lo que pasa en parqueaderos, ahora imagínense lo que pasa en una cubierta de algún área, ¿sí? No está sellada la mampostería, su sistema de impermeabilización está completamente nulo. Dos, pues al estar en un área confinada va a tener un efecto de vasija, entonces cuando llueve se va a posar y el agua no tiene a dónde redireccionarse. Hay unos puntos de desagüe, pero esos puntos de desagüe casi que son nulos, están completamente tapados. Entonces lo que se genera es un cerramiento donde se van a armar películas de agua, es decir, el agua va a coger altura y el único punto que tiene de evacuación claramente es la placa de la portería. ¿Listo? Recuerden que ustedes tienen un sistema de cubiertas, un ejemplo en la portería donde son las láminas. Estas láminas van a perder propiedades, perdón, con el contacto directo con el agua, ser un elemento metálico y como ya hablábamos, los elementos metálicos tienen un límite de fluencia, que el límite de fluencia es cuando nos cambia un material de plástico a elástico y podemos presentar una falla. ¿Cómo lo ven en la última imagen? Pues se logra ver desprendimiento en la pintura, se logra ver formaciones de ciertas manchas y demás, consecuencia del agua que logra penetrar estas superficies. Ahora, tenemos la parte del bicicletero, ejemplo perfecto para un emposamiento de agua. ¿Sí? Esto afortunadamente se logró tomar después de una lluvia, como lo logran ver, hay una película de agua, hay un área que no está evacuando el agua, perdón, el agua lluvia, entonces todas estas zonas o toda esta agua, pues igual empiezan a buscar todas estas falencias o estas fallas que ya hay en sistemas de impermeabilización, penetran la superficie, causan daño arriba, causan daño abajo, todo lo que les colinda. Entonces se va a retirar todo este manto, esta membrana, se va a verificar nuevamente las pendientes dentro del autonivelante, se corrige el proceso y luego va a su proceso de impermeabilización. Ahora, ¿qué otra falencia tiene esa cubierta? Estamos viendo el flanche perimetral, ¿sí? Que acordona la parte de la torre con el bicicletero. Ese flanche perimetral pues ya está desgastado, sus traslapos no están sellados, su unión entre el muro y el flanche tampoco están sellados, entonces pues empieza a ser un lugar
directo de filtración o de penetración del agua lluvia. Dos, hay que tener cuidado otra vez con todas las personas que entran a interactuar o entran a hacer instalaciones o cualquier tipo de intervenciones dentro de la copropiedad. Como lo pueden ver, tenemos un tubo de MT, un tubo metálico. Estos tubos son diseñados para la parte eléctrica, puede ser el sistema de cámaras, puede ser algo cerca al cuarto de máquinas, X o Y, pero han hecho una perforación dentro de un bloque y como se dan cuenta han fracturado el bloque. ¿Qué pasa con esto? Inmediatamente va a ser un punto de foco de agua. Como es un punto central, el agua entra y se va a empezar a abrir camino durante las juntas. Como ya lo habíamos hablado, todos estos elementos prefabricados tienen porosidades, entonces de ahí para abajo, con toda seguridad, tienen problemas de filtración. Ahora, tenemos un tema de una instalación. Vamos a ver si se ubican. Cuando uno está yendo al bicicletero, hay unos parales, ¿sí? Una estructura metálica que está en ese corredor cuando se va a caminar a la zona de jardín, donde tenemos unos parales que muy seguramente, ¿sí? Se pensaron en algún momento para aplicar una cubierta, ¿sí? Sea un policarbonato, sea un tejado, lo que sea, que nunca se desarrolló, pero vean otra vez cómo han perforado la superficie, han dañado por completo este elemento. Este elemento no tiene reparación, este elemento tiene que ser cambiado. Cuando digo el elemento, hago referencia al ladrillo, por llamarlo así. Entonces nos va a generar cambio de piezas y otra vez. De ahí para abajo se generan filtraciones, de ahí para abajo va a pasar a dañar todo el sistema de impermeabilización, va a empezar a tener ciertos problemas, entonces pues hay que tener cuidado con las personas que se llevan y supervisarlas en todo momento. No hay que ser técnico para saber que una clase de cosas de estas pues está mal y claramente pues la persona que haga una mala manipulación tendrá que responder por estos daños que se efectúen en la copropiedad. Por último tenemos el chut, como se lo graba en la imagen, pues vean el estado en el que está el techo, seguramente eso fue enchapado en algún momento, en la esquina superior izquierda se logra ver una baldosa que todavía está instalada, pero bueno, no está cumpliendo ningún parámetro de la normativa, lo vamos a hacer cumplir tal cual como vamos a hacer cumplir el de casas y demás, entonces está toda la parte, digamos, recordemos, de multas, resoluciones, leyes y demás que estandarizan esta clase de lugares. Bueno, no siendo más, les recuerdo quién les habló fue el ingeniero Sebastián Ramírez Naranjo de la constructora Gran Colonia. En esta primera etapa de consultoría nos estaremos conociendo en asamblea y bueno, recordemos que esto es un abrebocas para que vayamos un poco preparados referente al tema que se va a tocar para este. Que estén muy bien, muchas gracias.